Ya. El día de hoy vamos a trabajar otro bioelemento importante. Se considera que dentro de la clasificación de los elementos, este elemento es uno de los más importantes. Es considerado como un elemento reparador del organismo. Es decir, en estados de enfermedad, de defensas muy bajas, son estos alimentos los indicados o los que deben ser indicados en nuestra dieta. Y este grupo de alimentos pues lo constituyen las proteínas. Entonces, cuando se habla de una adecuada nutrición, se habla de una porción considerable, a diferencia de los lípidos y carbohidratos, una porción considerable de esta porción de alimento, es decir, de las proteínas. ¿Y en qué alimentos encontramos proteínas? No solamente encontramos proteínas en la carne, en los huevos y en la leche. Existen proteínas también en alimentos de tipo vegetales. ¿Y quiénes son esos alimentos? Las frutas y las verduras. Miss, ¿y por qué son importantes las proteínas? ¿Qué cosa es lo que tiene? Es que principalmente las proteínas contienen sales minerales en pequeñas proporciones. Estas sales minerales son importantes, son indispensables para el funcionamiento de los órganos vitales. Por eso es que cuando se habla de nutrición, de adecuada nutrición, se habla del consumo de proteínas. Pero lamentablemente nuestra vida tan acelerada hace que nosotros podamos consumir en mayor proporción carbohidratos o lípidos. Ya, es por el facilismo que hay. Pero lo recomendable es el consumo, pues, de proteínas. Vamos a definir desde el punto de vista biológico y químico, ¿ya? ¿Qué son las proteínas? Las proteínas son compuestos cuaternarios. Cuando habíamos visto los lípidos y los carbohidratos, habíamos visto que estos eran compuestos ternarios, es decir, constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando hablamos de las proteínas, ya hablamos de compuestos cuaternarios: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. En algunos casos ya podemos encontrar fósforo, azufre y calcio, además de hierro. Las proteínas tienen unidades estructurales fundamentales. ¿Cómo se llaman estas unidades estructurales? Se llaman aminoácidos. Desde el punto de vista químico, un aminoácido va a formar o va a estar constituido por un grupo carboxilo, por un átomo de hidrógeno, átomo de carbono, un grupo amino. Este es el que marca la diferencia entre todos, el grupo amino, el que contiene dentro de su estructura al nitrógeno. Un grupo lateral R que va a variar dependiendo del tipo de proteínas. Entonces, las unidades fundamentales son los aminoácidos. ¿Por qué es importante el consumo de proteínas? ¿Qué les da mi cuerpo? Si tú recordabas, en el caso de los lípidos y los carbohidratos, eran principal fuente de reserva. Pero en el caso de las proteínas, estas cumplen múltiples funciones. Por ejemplo, uno de ellas, forman estructuras. ¿Qué forman? Por ejemplo, en el caso del ser humano, las proteínas van a constituir las uñas, el cabello, la piel. A veces las chicas ya cuando llegan a la adolescencia quieren lucir unas hermosas uñas y se preguntan, ¿por qué tengo mi uña quebradiza? Mi uña es amarillenta. ¿Qué es lo que pasa con mis uñas? Lo que pasa muchas veces que nuestras uñas son el mejor indicativo de nuestro estado de nutrición. Igual para el cabello. Me han recetado que la crema no sé qué es revitalizadora, que no. Lo que pasa cuando una persona tiene el cabello opaco, quebradizo, es porque su alimentación
no tiene la dosis necesaria en proteínas. Igual, la piel, la tersura de la piel tiene que ver con el tipo de alimentación que tenemos. Aquella que está basada en el consumo de proteínas no va a tener dificultades. Entonces, cuando pensemos en una buena piel, en un hermoso cabello, en uñas duras, tenemos que pensar principalmente en el tipo de alimentación, la cantidad de proteínas que consumimos a diario. En el caso, por ejemplo, de las aves, el pico de las aves, las uñas de las aves, están formados por queratina. Y, por ejemplo, para las aves, el pico, las garras son importantes. La elastina es un tipo de proteínas que está presente en los músculos. Los chicos ya llegados a una determinada edad hablan de músculos, quieren excelentes pectorales, pero sin embargo basan su alimentación en azúcares, en lípidos. Podrán tener excelentes músculos, ¿no? Entonces, para desarrollar también los músculos, para tonificar los músculos, además de los ejercicios, también tiene que tener una alimentación basada en proteínas. Además de formar estructuras, también tienen función hormonal. ¿Qué hormonas? Por ejemplo, la insulina. ¿Alguien sabe qué función cumple la insulina en nuestro cuerpo? ¿Qué función cumple la insulina en nuestro cuerpo? ¿Alguien sabe? Insulina, ¿qué función cumple? Los diabéticos no lo tienen. ¿Qué función cumple la insulina? ¿Es en relación al azúcar? La insulina se encarga de regular la cantidad del azúcar en el cuerpo humano. El azúcar en exceso puede provocarnos graves daños, pero nuestro cuerpo, como mecanismo de defensa, presenta a esta hormona llamada insulina. El glucagón es una proteína de reserva dentro del organismo. La hormona de crecimiento también es una hormona de tipo proteica. Ahora, en el caso de los púberes como ustedes, adolescentes, ¿ya? Esta hormona juega un papel muy importante. No, mi tamaño tiene que ver mucho con mi cuestión genética. Yo tengo mis abuelos altos, mis papás también, por lo tanto yo tengo que hacerlo. Muchas veces, si hay una desnutrición respecto a proteínas, independientemente de tu herencia, tú puedes ser chato. Ahora, el buen funcionamiento del crecimiento tiene que ver con las horas de sueño en una persona. ¿Tú sabías que durante la noche las hormonas de crecimiento se activan? Y si, por ejemplo, yo no descanso durante la noche, no hay activación de mi hormona de crecimiento. ¿Ya? Y a veces nos explicamos, papás explican, ellos se van a descansar, pero tú como tienes en tu cuarto todas las comodidades, o tienes un celular, y durante la noche no descansas. Al día siguiente amaneces cansado y tienes síntomas de una disminución en tu crecimiento y se preocupan. El problema es las horas de descanso. Son muy importantes. Lamentablemente, chicos, con esta nueva condición que tenemos, va a haber un incremento en la obesidad en los jóvenes, va a haber una disminución de la talla también. ¿Por qué? Por nuestros desórdenes alimenticios y nuestros hábitos negativos para nuestra salud. Entonces, a nivel de la glándula tiroides, a nivel del cuello, también hay unas hormonas muy importantes para el organismo. En el caso de las mujeres, hay problemas de esta hormona que pueda derivar en el sobrepeso o en algunos casos también en la baja de peso. ¿Ya? Entonces, estas sustancias de naturaleza proteica cumplen función hormonal. Las proteínas también constituyen un mecanismo de defensa en el organismo.
Estas proteínas se encuentran principalmente en la sangre y constituyen el sistema inmunológico, el sistema de defensa del organismo. Ahora se pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer frente a la pandemia? Con un sistema inmunológico elevado, tú escuchas. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo se hace eso? La adecuada alimentación, pues chicos. El consumo de frutas y verduras. Debe ser un hábito constante. Nos preguntamos, ¿por qué si ese virus está, le dio a ellos y no le dio a tales? Pero sí, son de la misma edad. ¿Qué pasó? Y por ahí se dice, es el sistema inmunológico, es la adecuada alimentación. Eso es el que va a repotenciar, va a vigorizar mi sistema inmunológico. El consumo de proteínas. Y las proteínas, chicos, tienen una característica. Las proteínas se desnaturalizan, es decir, pierden su valor nutricional cuando mucho tiempo son sometidos al calor o cuando son sometidos a sustancias ácidas. Por ejemplo, tú debes saber que una fuente de proteína es el huevo, ¿ya? El huevo, y si es el huevo duro, porque no está asociado a aceite. Entonces, el tiempo óptimo para sancochar un huevo y comerse y aprovechar todo su valor proteico que se encuentra principalmente en la clara, yo debo sancocharlo unos 15 minutos. Si yo, por ejemplo, me olvido el pobre huevito y después de una hora me acuerdo que he puesto y me lo quiero comer, la proteína, que es la albúmina, ha sido desnaturalizada por el efecto del calor. Por eso también es recomendable el consumo de frutas, de ensalada de frutas no muy cocidas y con un punto de limón que solamente pueda dar el gusto a tu paladar. ¿Ya? Entonces la temperatura y el valor nutricional de las proteínas también tienen mucha relación. Ahora, las proteínas también constituyen un sistema de transporte. Por ejemplo, en el caso de la hemoglobina, es la proteína de la sangre y que contribuye o permite el color de la sangre porque está en asociación del elemento de átomos de hierro. En el caso de los invertebrados, su pigmento respiratorio se llama la hemocianina. ¿Ya? Puede ser que en algún momento tú encuentres esta relación. Hemoglobina es de los vertebrados y hemocianina es de los invertebrados. También existen unos citocromos que tienen que ver mucho esto con la fotosíntesis. La microglobina tiene que ver con los músculos. Y estos son lipoproteínas que se encuentran presentes, pues están asociados al colesterol, si tú lo recuerdas. Ahora, las proteínas, también al igual que los lípidos y carbohidratos, son fuente de reserva, pero son fuente de reserva proteica. ¿Dónde tenemos en mayor cantidad las albúminas? ¿Y dónde hay albúminas? En la clara del huevo. Por eso es saludable el consumo de huevo. Y debes haber escuchado, pero cuando consumas huevo, consume solamente la parte blanca, no la amarilla, porque la amarilla contiene colesterol. Es cierto, ¿no? Pero eso no significa que dejes de comer, sino si tuviera la posibilidad de comer más de una unidad, evita. De uno es suficiente, ¿no? Pero evita. Aunque escuchaba al doctor Pérez Alvela y el doctor Pérez Alvela decía que la yema del huevo tenía lecitina, que jugaba un papel muy importante con el funcionamiento del cerebro. ¿Ya? También dentro de algunos pigmentos biológicos está presente, pues, las proteínas. La clorofila, tú sabes que es una molécula indispensable para el proceso de la fotosíntesis. La melanina es el pigmento que le da color a la piel. Hay personas que se ven de piel, por ejemplo, varían o cambian sus tonalidades. Uno puede ser por el efecto del calor, de la exposición a los rayos ultravioletas, y otro puede ser por desnutrición. No sé si se ha visto en los niños desnutridos. A veces dicen, ¿no? Este niño me ha salido gringuito, no sé a quién, inclusive todavía son rubios. Y no son rubios porque son gringuitos de raza europea, son rubios por desnutrición. ¿Ya?
Entonces, ahí el rol fundamental de las proteínas dentro de nuestra adecuada nutrición. Ahora, nosotros habíamos dicho que las unidades fundamentales de las proteínas eran los aminoácidos, pero los aminoácidos forman largas cadenas. Esas cadenas van a estar unidos por un enlace de tipo peptídico, ¿ya? Los enlaces de las proteínas constituyen el enlace peptídico. Ahora, al formarse las moléculas o al unirse las moléculas de aminoácidos, si se unen dos, se llaman dipéptidos. Si se unen entre 3 a 10, se llaman oligopéptidos. Y si tienen más de 10, se llaman polipéptidos. Entonces, las cadenas que forman una proteína generalmente son polipéptidos. Ahora, espacialmente, la estructura de una proteína puede tener una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria. Esa es de acuerdo a cómo se encuentre la distribución de los aminoácidos. ¿Ya? Luego, vamos a ver este videito que está acá, que es muy interesante, ¿ya? Pero primero, antes de poder ver ello, voy a repasar unas preguntitas, ¿ya? Vamos